Hola, buenas tardes, compañeros. En esta tarde vamos a presentar un análisis que sea teórico de la Casación 33-2015 del Santo. Bueno, dicha sentencia trata sobre una violación. Ahora, el tema que hemos elegido para desarrollarlo es la finalidad de la pena. Como veremos más adelante, cada parte procesal de la sentencia tiene en su mente prácticamente la finalidad de la pena. Y en virtud a esta finalidad de la pena, tenemos que buscar o determinar la cuantitativa de la pena. Para iniciar el análisis vamos a empezar con un desarrollo doctrinario. Todo que esté relacionado a la pena, ya sea como las teorías de la pena, dónde encontramos las leyes penales, qué es el Código Penal, y de esta manera breve vamos a poder entender. A continuación, mi compañera va a empezar con la primera parte del trabajo. Continuando con la explicación, soy el alumno Juan Leonardo Guillén Perea y para empezar con esta parte doctrinaria del tema que nos ha tocado, haré mención al poder penal. El doctor Felipe Villavicencio nos menciona que el poder final o punitivo es el ejercicio de la coerción estatal que se manifiesta a través del sistema penal. Este se va a encargar de la creación y la aplicación de las normas penales y están integrados por diferentes agencias de control, como los policías, los jueces, los magistrados, los fiscales, los procuradores y los sistemas penitenciarios. Podemos observar que en el poder penal se va a manifestar en dos fases. La primera fase, que es la criminalización primaria, donde el legislador va a establecer mediante leyes qué conductas serán delitos y cuáles no. Aquí recordamos el carácter fragmentario del derecho penal. Y la segunda fase es la criminalización secundaria, que no es más que el poder de aplicar la ley penal, asignar la calidad del delincuente y ejecutar las penas o sanciones correspondientes. En otras palabras, el poder penal es ejercer a nivel estatal cómo se define un delito y cómo un sujeto o un delincuente se le va a ser facilitado su proceso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de sus penas? Dentro de nuestro Código Penal encontraremos cuatro partes específicas: un título preliminar, una parte general, una específica y una que es referida a las faltas. Sin embargo, existen hechos delictivos que por necesidad se encuentran en otras leyes independientes. Un ejemplo claro está la Ley 377, que es la ley en contra del crimen organizado. Esto no quiere decir que éste esté conexa a lo que establece el Código Penal. Es todo lo contrario, este va conforme a lo establecido en el mismo. Si nos atrevemos a citar un autor, podríamos decir del autor García Cabrero, que nos decía que el derecho penal objetivo puede ser definido como el conjunto de disposiciones jurídicas que establezcan qué conductas constituyen delitos y cuáles son las penas específicas. Es decir, que no hay pena sin una ley previa. En la exposición vamos a hablar acerca de las teorías de pena. El elemento más característico y tradicional de la ley penal es la pena como tal, ya que esta nace desde los inicios de la humanidad y cuando el hombre empieza a vivir en sociedad. Esta pena o sanción va a permitir tener un control social. Por ende, se va a poder vivir de una forma pacífica y armoniosa en conjunto de sociedad. También tenemos lo que es la teoría absoluta. Cabe recalcar que la teoría absoluta es la teoría más antigua y es utilizada como último recurso luego de haber analizado las demás teorías de pena. En esta teoría absoluta se castiga al delincuente por el daño que causó. Se aplica la pena al individuo porque él delinquió basándose en el libre albedrío. Se aplica esta pena porque pudiendo elegir entre violar una ley o una norma y cumplirlas, elige violarlas como tal. Las teorías relativas. Este tipo de teorías es todo lo opuesto a las teorías absolutas, porque no se considera la pena como medio de sanción, sino que sirven para cuidar a la sociedad para evitar que se cometan futuros delitos. De esta manera, el delito no es el fundamento de la pena, sino son el motivo de castigo. Por tanto, nos permiten explicar la necesidad de la intervención estatal y el modo de obrar de la pena ante la protección social. Luego de eso existe la prevención general. Este tipo de prevención intenta actuar ante la colectividad porque al amenazar al delincuente con una ejecución de la pena, también se intenta educar a la sociedad. De esta manera, esta prevención sirve justamente para prevenir el delito de la colectividad al hacer que el sufrimiento del delincuente intimide a la población en general. Luego, la prevención especial. Esta teoría busca evaluar al delincuente por su grado de peligrosidad, intentando reeducarlo y corregirlo. Esta teoría es proporcional a la peligrosidad del delincuente.
y está segmentada de acuerdo a su grado de ferocidad. Sin embargo, aunque el espíritu de la teoría es ponderar el grado de peligrosidad del delincuente, esto es muy difícil de demostrar, puesto que la peligrosidad es una situación muy abstracta de medir. Y por último, tenemos las teorías mixtas o unitarias. Esta teoría es una combinación de las teorías absolutas y relativas. Esta teoría permite utilizar ampliamente los conceptos desde la resocialización hasta la inserción del delincuente a la sociedad. De esta manera se acelera el debate doctrinario y se aboca en lo sustancial y a lo que existe en cada caso en concreto. El análisis del caso del delito de violación sexual en agravio de la menor del caso de la sentencia casatoria que se presentó. Bueno, en estos delitos se debe señalar que siempre se ha considerado como un delito autónomo con respecto a la tipología de delitos sexuales, ¿no? Y bueno, esto a su vez jurisprudencialmente se ha admitido. Por otro lado, hablando criminológicamente, este delito de violación sexual a menores de edad presenta una manifestación criminal en la sociedad, ya que los menores de edad requieren una mayor protección, ¿verdad? Y frente a estos tipos de delitos sexuales. Entonces, por otro lado, los menores de edad en esta etapa se encuentran más vulnerables. Se tenía una finalidad preventiva especial, es decir, consideraban que dar 35 años de pena privativa de libertad a un joven de 19 años de edad no le ayudaría a reinsertarse en la sociedad, considerando además, alegaba la parte de defensa, que el agente activo no había actuado ni con violencia ni con engaños, sino que incluso mediante el consentimiento de la menor. Claro está que menores de 13 años no pueden dar su consentimiento, pero aún así, siguiendo los artículos 45, 45A en adelante sobre individualizar la pena, se debería individualizar en este caso, considerar estos supuestos para la defensa que harían que disminuyera la pena. En ese sentido pidieron 5 años, entendiendo que era una pena ejemplar y que a la vez le permitiría reincorporarse a la sociedad. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Juan Leonardo. La postura de nuestro grupo es que sostenemos que las penas deben establecerse bajo una teoría mixta de la pena. Hemos visto en esta casación que según la finalidad de la pena que se busca, se determina la cantidad de la pena. Nosotros consideramos que las penas deben ser justas, ejemplares, para que sirvan de prevención general, pero también que sean de prevención específica, que ayuden a las personas a reinsertarse en la sociedad. Pero quisiéramos ir más allá y quisiéramos añadir que las penas deben tener una parte que no solamente considere al reo, ¿no? Porque siempre hablamos de la pena respecto del reo, que pague el reo en la retributiva o que se resocialice el reo en la preventiva. Pero no hablamos de la víctima. La pena debería ser también para la víctima. Por ejemplo, rápidamente un ejemplo. ¿Por qué no a un reo que queremos reinsertarlo en la sociedad, queremos una finalidad preventiva, lo ponemos a trabajar, le enseñamos a trabajar y los ingresos que pueda generar que vayan para la persona agraviada como reparación civil, una buena reparación civil, no como en este caso 2.000 soles. Bueno, en este caso se dice, no sabemos a ciencia cierta, se dice que hubo consentimiento, pero digamos que no hubo consentimiento. La niña, la menor de 13 años queda traumatizada. 2.000 soles no le va a servir. Ella va a necesitar asesoría, consejería, apoyo psicológico, tratamientos terapéuticos, y encima si quedara embarazada, tratamientos médicos. O sea, sostenemos la postura de que la finalidad de la pena debe ser una finalidad mixta, que sea justa y retributiva, sí, de parte del reo, pero que también sea restitutiva, que sea beneficiosa para las víctimas de los delitos que se cometen contra ellas.